Hola niños, muy buenos días, espero que se encuentren muy bien. En esta semana vamos a continuar trabajando con las vanguardias del siglo XX. Para la clase de hoy nos enfocaremos en el objetivo de trabajo número 4, que es analizar manifestaciones visuales, patrimoniales y contemporáneas, contemplando distintos criterios como el contexto, materialidad, lenguaje y propósito expresivo. En esta clase nos enfocaremos principalmente en la vanguardia del futurismo. ¿Ya? Este es uno de los movimientos que se desarrolló a partir del siglo XX, ¿ya? Concretamente en el año 1909, a partir de la publicación del manifiesto fundador del futurismo por Filippo Tommaso Marinetti. ¿Ya? Este es uno de los nuevos ismos. Recuerden que así se cataloga a las distintas vanguardias que ocurrieron en el siglo XX. Recuerden que terminan todas en esta palabra, o más bien en esta terminación verbal, ¿cierto? Que sería el ismo, ¿ya? Tenemos el cubismo, el surrealismo, el dadaísmo, etc., ¿ya? Esta es una de las corrientes tanto en las distintas áreas del arte. Tenemos la literatura también, existen también estructuras arquitectónicas pensadas en el futurismo. Esta vanguardia está inspirada en los grandes cambios que trajo la segunda revolución industrial, ¿ya? Luego que se había insertado o introducido en Europa. Está inspirado en las máquinas y en la tecnología, y por lo tanto lo que busca expresar y plasmar es la esencia del movimiento en las formas, ya en todas sus formas más bien, la velocidad, la fuerza, el peligro y la energía. Por eso el trabajo correspondiente a esta semana es que nosotros podamos realizar una pintura del estilo futurista. Para eso vamos a realizarlo en dos partes, o más bien en tres partes, si es que nos ponemos más exactos. La primera es realizar un diseño, un dibujo de una figura humana, preferentemente que esté realizando alguna actividad deportiva, ¿cierto? O física en la cual se exprese el movimiento. Entonces, lo primero es hacer la silueta. Vamos a partir con esto. Ya, para hacer la silueta o la figura humana, primero vamos a comenzar haciendo las estructuras o las líneas de construcción básicas. Lo primero de todo es hacer el quiasme. ¿Qué es el quiasme? Es la división de la silueta o del cuerpo humano y se hace como una especie de columna vertebral en la cual nosotros definimos, ¿cierto?, el movimiento. Partimos haciendo primero que todo, como se llama, ¿cierto? Normalmente lo que son figuras de palo. A través de estas figuras de palo nosotros vamos a buscar representar un movimiento en específico. Y estas figuras nos van a ayudar a crear o a hacer las distintas formas que componen el cuerpo humano. Una vez que nosotros tenemos definido el movimiento, en este caso yo voy a representar un jugador de básquetbol, solamente vamos a hacer la silueta, ya no nos vamos a enfocar en la vestimenta o en la ropa. Continuamos dándole volumen a la figura humana. Ya no van a ser solamente las líneas, ¿cierto?, de expresión, sino que hacemos figuras geométricas para poder hacer la forma o representar el cuerpo. ¿Ya? Vamos a partir haciendo figuras de construcción más bien básicas y luego vamos a definir, ¿cierto?, el cuerpo humano en sí. Ya la idea es partir con figuras que sean lo más geométrico posible y luego hacemos el contorno para definir el cuerpo o más bien el resto de las estructuras, ¿cierto?, del organismo.
Recuerden que en clases anteriores hemos visto de qué manera trabajamos con estas figuras para representar el cuerpo humano, ya el uso de las líneas y de las figuras geométricas simples. Entonces, no nos enfocamos tanto en las características básicas, sino lo que buscamos es representar o hacer la estructura del cuerpo humano. Una vez que lo tenemos definido, yo lo hice con un lápiz grafito súper cargado para poder mostrarles a ustedes, lo que hacemos es delinearlo y darle las características o la forma del cuerpo. Ya, entonces empezamos a trabajar para dar la forma deseada. Ya, recuerden que estamos construyendo la primera parte de nuestro trabajo, que va a ser, ¿cierto?, la representación de un cuerpo humano en movimiento. La idea, niños, es que ustedes busquen a lo mejor un referente que les gusta a ustedes, ya sea algún bailarín, un deportista específico, ¿cierto? O pueden representar alguna silueta o una posición de algún deporte que ustedes practiquen o realicen, ¿ya? Entonces, remarcamos la figura, el contorno, para ver el detalle de lo que nosotros queremos hacer. Lo único que nos va a importar aquí es la estructura o el contorno de la figura. Una vez que lo tenemos ya definido, lo recortamos. Ya, una vez que nosotros tenemos recortada la silueta de nuestra figura del cuerpo humano en movimiento, lo que vamos a hacer es marcarla sobre una hoja de bloc o en su croquera. Es importante que la silueta sea más pequeña que el diámetro de la hoja de bloc, porque de qué manera nosotros vamos a representar el movimiento o la energía, ¿cierto? Va a ser a través de la repetición de la silueta o de la figura. Entonces, ¿de qué manera lo vamos a hacer? Vamos a expresar el movimiento repitiendo las formas desde el inicio hasta el final. ¿De qué manera lo haremos? Va a ser haciendo lo siguiente. Vamos a partir con el color más suave desde el punto de inicio de la silueta. Vamos a remarcar el contorno con mucho cuidado. Estos colores, ya, la idea es que ustedes lo hagan con lápices de colores. Si es que no tienen, tendrán que utilizar pintura, pero se van a demorar un poco más en pintar la figura, ¿ya? Remarcamos todo el contorno y a medida que vamos avanzando o llegando hasta el punto final, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir cambiando los tonos y los vamos a ir oscureciendo. Ya aquí no se nota tanto por el color que utilicé, usé el amarillo. Entonces ahora lo que hago, volteo, giro un poco la silueta, la figura y la remarco con este otro tono que es un poco más oscuro. Y así vamos avanzando hasta llegar al color negro, ¿ya? Entonces, remarcamos la silueta. Hasta lograr lo específico con nuestro deportista. En este caso vamos a hacer el movimiento, ¿cierto?, de un jugador de básquetbol que está lanzando. ¿Ya? Entonces busco otro tono que sea un poco más oscuro y vamos remarcando el contorno. ¿De qué manera lo vamos a colorear o a pintar? La idea es que con cada lápiz de color que ustedes utilizaron van a ir pintando los distintos fragmentos de la silueta o del contorno. Entonces, si partí con el amarillo, parto pintando toda la figura con el amarillo, ¿ya? Vamos a hacerlo por parte en el video. Ya si se dan cuenta, cada vez se va notando un poco más las siluetas para expresar este movimiento. Ustedes deben tener un poquito más de cuidado. A mí me quedó manchada la hoja. La idea es que a ustedes les quede más limpio, obviamente. Ya seguimos avanzando con las siluetas.
y repetimos esta silueta al menos unas 5 o 6 veces o más, lo que ustedes crean necesario. Recuerden que pueden buscar apoyo visual o una imagen, a lo mejor de algún deportista que ustedes tengan favorito, de algún artista también puede ser, ¿cierto? Y de esa manera lo usamos de apoyo. Sería genial que en la clase de artes, o más bien en la clase vía Skype, ustedes se conecten con sus cuadernos o croqueras para que vayamos trabajando con la manera en la cual vamos a hacer esta estructura básica, ¿cierto? Partiendo desde el quiasme, que serían los dibujos de palito, por así decirlo, de la estructura de nuestro cuerpo humano, y después vamos agregando los detalles para poder hacer el contorno de nuestra figura. Ya, si se dan cuenta, hemos repetido la silueta muchas veces. Entonces vamos a ir pintando la silueta con el color correspondiente. Pero, ¿de qué manera lo vamos a hacer? Vamos a llenar todo el espacio. Ya, aquí como vamos a representar a un jugador de básquetbol, ¿de qué manera vamos a hacer el efecto del movimiento en la pelota? ¿Ya? O en el elemento que ustedes estén utilizando, vamos a trabajar con el efecto de la repetición, pero vamos a hacer efectos de ondas, ¿ya? Cuando hablamos de onda, hablamos de efectos circulares. Vamos a hacer varias líneas circulares mientras vamos cambiando con los tonos que hemos utilizado para representar la figura desde el mismo inicio hasta el final. Y de esa manera vamos a tener el movimiento que esperábamos de la secuencia, y las líneas que vamos a utilizar para construir el fondo van a ser las que ustedes decidan, ¿ya? Entonces, ¿de qué manera vamos a pintar? Ustedes van a pintar desde lo más oscuro, que va a ser el contorno, la figura, y vamos a ir aclarando, suavizando el lápiz. ¿Ya? La idea es que la parte céntrica de nuestro dibujo nos quede de un tono súper pálido. ¿Ya? Y de esa manera vamos a representar nuestro trabajo futurista. Entonces, ustedes van aclarando. Cuando se encuentren con la siguiente línea, la idea es que se puedan ir mezclando los colores, ¿ya? ¿De qué manera se van a mezclar? Como nosotros trabajamos desde el tono más claro hasta el más oscuro, en el centro de nuestra silueta se van a ir haciendo las diferenciaciones de los tonos. ¿Ya? Recuerden que esto, como es para el video, se hace mucho más rápido. La idea es que ustedes sean un poco más detallistas, ¿ya? Estas técnicas igual las vamos a ver en la clase, para que estén atentos al horario de conexión, y además para que ojalá participen con sus materiales y así podamos comenzar a hacer el primer paso, que sería la silueta. El tercer paso sería marcar la silueta en el soporte, que es la hoja de blog o su croquera. La silueta debe ser más pequeña. Lo ideal es que se represente el cuerpo humano completo, ¿ya? Y así podemos marcarlo en el soporte blanco. Entonces, aquí vamos a comenzar con el siguiente color, ¿ya? Y que la mezcla de los tonos y de los colores se dé de manera automática, o automata más bien, sin la necesidad, ¿cierto?, de estar pensando cuál es el tono o el color resultante de la mezcla de estos colores, sino que se va a dar por la intensidad de la pintura. ¿Ya? Entonces, este sería el tercer paso, que sería la pintura de la totalidad de la figura.
Entonces, en clases vía Skype vamos a repasar este contenido. Además, vamos a ver algunos conceptos sobre la pintura futurista, sobre el estilo de la pintura. Así que es importante, niños, que se conecten a clases como lo hacen regularmente y además que puedan participar de ella. Cuídense mucho, que estén muy bien y nos vemos en un próximo video.